hermanas, estas dos preciosas mujeres. Y bueno, vamos a entrar en materia. Déjenme compartir por acá la pantalla. Listo, ¿me escuchan bien? ¿Se acaso? ¿Alguien? Listo, ahí ya vi unas manitos que sí. Listo. Entonces, quiero arrancar diciéndoles que tengo unos amigos y no vayan a empezar a hacer cuentas ni a buscar culpables. Ellos, si algún día me escuchan, sabrán quiénes son. Unos amigos muy queridos que nos han invitado a comer en su casa y nos balean con una deliciosa cena, el que lea entienda, abundante, que se siente que ha sido preparada con mucho cariño, con esmero. Y luego al final nos preguntan que si queremos helado de postre. Obviamente yo digo que no, ¿es cierto? No, les digo, sí, un poquito, está bien. Pero me llegan con una copa tamaño balde, con helado, galleta picada, salsas, delicioso. Creo que ya todos quedamos antojados ahí. Yo nomás me acuerdo y se me empieza a hacer agua a la boca. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si después de ese buen tiempo y esa deliciosa y generosa comida, yo me despido de ellos, pero antes de salir de su casa, saco mi billetera y le pregunto a mi amigo cuánto te debo e intentara pagarle por la invitación y la comida? Sería una ofensa, ¿cierto? Ellos me han ofrecido esa invitación por gracia y por tanto no se paga por ello. Si se pagara sería un insulto. Una segunda situación. Otros amigos, también existen, es caso real, pero tampoco busquen culpables. El hijo de esta pareja desobedeció abiertamente, desobedeció alguna norma que tenían en casa, después de haber desobedecido estaba consciente de lo que había hecho y sus padres se dieron cuenta de lo sucedido. Su papá lo llamó, el niño sabía que tenía disciplina por eso, y va donde su padre totalmente atemorizado. El castigo era inminente para él, las normas eran claras, pero no recibe castigo en ese momento. Por el contrario, su padre le dice, vamos a salir, vamos a irnos fuera de la casa. El niño sigue asustado, no sabía qué iba a pasar, solo sabía que su acto merecía un castigo, merecía disciplina. Pero aún en su miedo, el papá lo lleva a una heladería y le compra el helado más grande que vendían allí. Yo creo que no era tan grande como el que me dieron a mí, pero el más grande de la heladería. Y al hablar con el niño le dijo, hijo, esto es gracia. El niño no lo merecía, el niño no tenía cómo pagarlo, no había forma de retribuir a su padre. En ambos casos estamos viendo la gracia expresada hacia quienes reciben dichas atenciones o favores. Y aunque no es posible comparar apropiadamente dichos eventos con la gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas, nos da una idea inicial del concepto. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, vamos a orar y continuamos. Acompáñenme, por favor. Padre amado, Santo Dios, muchas gracias te damos por este nuevo día que nos has regalado, por la salud, por la vida. Gracias, Señor, porque aunque no soy digno de estar aquí, de compartir tu palabra, Señor, tú usas de lo vil y menospreciado, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por favor, guía mis palabras para que sea tu palabra, tu verdad, hablando a través mío y renovando nuestra mente, renovando, confrontando y enseñando sobre todo nuestro entendimiento, Santo Señor. Queremos poner este tiempo para gloria y honra tuya. Bendito seas por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, gracia es recibir algo que no merecemos. Gracia es recibirlo de forma gratuita. Y veamos por un momento cómo se define dicha palabra según la Real Academia Española. Tienen allí en pantalla. Se define como cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Se define como atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierte en la fisionomía de algunas personas. Y la definición tercera y cuarta, allí de la Real Academia, dice don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, perdón o indulto. Y aunque hay más significados, esos dos últimos
son los que realmente encontramos en la Biblia cuando se hace mención a la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento aparece más de 190 veces la palabra gracia y más de 140 corresponden en griego a charis, que significa favor inmerecido. La mayoría de las restantes corresponden a eucaristeo, que significa ser agradecido o expresar gratitud. Por tanto, casi que en todas las ocasiones donde veamos la palabra gracia, por el contexto vamos a saber que o están agradeciendo algo o directamente es un favor inmerecido. ¿Y por qué tenemos este tema en el día de hoy? Porque aunque muchos mencionamos de memoria versículos como Efesios 2, 8, 9, que Juanda lo leía hace un momento, la realidad es que en nuestro diario vivir discutimos acerca de la gracia, debatimos con otros por doctrina al respecto, pero olvidamos disfrutarla, olvidamos lo que realmente significa y no la aprovechamos, no la apreciamos, no nos apropiamos de ella como deberíamos. Entonces, arranquemos recordando Efesios 2, 8, 9. Todos los jóvenes creo que ya se lo saben de memoria, pero ahí está en pantalla también para el que no lo tenga. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De forma práctica, ¿qué es gracia? Ya dijimos que es un don o favor inmerecido, pero en nuestro diario vivir, ¿cómo podemos entenderlo? En nuestra vida como creyentes, ¿cómo podemos entenderlo? Un teólogo llamado Donald Barnhouse lo expresó de la siguiente manera. Él ya está en la presencia del Señor, pero dijo alguna vez que el amor, pensémoslo en lo que estábamos haciendo ahorita, el amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto, pero el amor que se inclina, ese es gracia. Entonces, por gracias que somos salvos, por gracias que Dios Padre envió a Dios Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en una cruz para ocupar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna. Qué cosa más maravillosa. Confirmémoslo con unos versículos que tengo allí en pantalla. Tito 2:11. Si alguien quiere ir buscándolos, confirmándolos directamente en su Biblia, genial. Tito 2:11. Dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estaba hablando a los gentiles con relación a los judíos, que la salvación ya se había confirmado, era para todos. La gracia de Dios era para toda la humanidad, disponible para todos. Y una más, veamos Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya recordamos entonces que nuestra salvación es un tema de gracia de parte de Dios hacia nosotros. Es ver al Dios Todopoderoso inclinado hacia nosotros pecadores, mostrándonos y derramando todo su amor a quienes no merecíamos nada. ¿Qué merecíamos nosotros? Ahí, lástima que no los escuche aquí, pero ¿qué sabemos que merecíamos? Merecíamos separación eterna de Dios, merecíamos el infierno, porque es la consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios derrama de su gracia en ese momento. Y quisiera que viéramos el tema por medio de 4 enseñanzas en el día de hoy. Estoy seguro, la primera, estoy seguro en la gracia que me fue dada. La gloria de la gracia que me fue dada corresponde a Dios. La segunda enseñanza. La tercera, la gracia que nos fue dada nos hace libres. Y la cuarta, la gracia que me fue dada debe ser compartida. Entonces, arranquemos por el principio, como debiera ser, ¿no? Estoy seguro en la gracia que me fue dada. Retomando, ya sabemos que tenemos salvación por medio de Jesucristo. Sabemos que nos fue dada por gracia. Pero ahora la cuestión es la siguiente. ¿Cómo vivimos diariamente?
¿Realmente vivimos disfrutando de esa gracia o vivimos cuestionándola? Vivimos con temor de si realmente me cobija y me cubre por completo, temor a si realmente la he recibido, o vivimos en el otro extremo, con orgullo y vanagloria porque creo que me la gané debido a mi forma de ser, a mi comportamiento, a los esfuerzos o por mi corazón. Algunos lo piensan desafortunadamente de esa manera. Eso es lo que desafortunadamente tenemos en la mayoría de los creyentes, un desconocimiento o temor respecto a la gracia que nos fue dada. Permítanme explicarme un poco más. ¿Qué pensamos respecto a la siguiente situación o a los siguientes personajes? Vemos un guerrillero que ha reclutado niños, que ha matado a un pocotón de gente, o vemos un narcotraficante igual, asesino, o vemos un opositor de Jesús, blasfemo, perseguidor de la iglesia, acusador, asesino, injuriador, obviamente incrédulo, y decimos, todos ellos merecen la muerte, merecen pudrirse en el infierno por todo lo que han hecho, y decidimos juzgarlo en nuestra propia ignorancia. Bueno, ese blasfemo y asesino que les detallaba en tercer lugar fue el apóstol Pablo. Él mismo confirma su actuar y pecaminosidad en Hechos 26, en 1 Timoteo 1 y en otros pasajes. Pero él dice en 1 Timoteo 1:14, miren, ahí está en pantalla, pero acompáñenme cada uno. Él dice en 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si Dios es tan amoroso y decide derramar su gracia sobre alguien como Pablo, ¿quién soy yo para juzgar o cuestionar a Dios por su amor? ¿O quién soy yo, por muy malo y pecador que sea, para pensar que la gracia de Dios no me puede cubrir a mí? ¿O que he sido tan pecador que realmente no es posible hacerme partícipe de dicha gracia? Muchos hoy en día viven aún con la duda de si realmente son salvos o no, de si realmente tenemos algún derecho a gozar de la gracia de Dios. Pero es que olvidamos eso, que es gracia. Es algo inmerecido totalmente, es algo que no puedo pagar, es algo que no me he ganado, es algo que no merezco, es algo que sale por completo del entendimiento humano. Así como Dios decidió derramar de su gracia sobre Pablo, lo hizo con David, quien fue igualmente pecador, fue perezoso, fue adúltero, fue asesino. Lo hizo con Pedro, quien le abandonó y negó 3 veces, quien intentó matar a un hombre, quien falló en su fe. Lo hizo y lo hace con cada uno de nosotros que no merecemos ese regalo tan grande. Y les digo que sale por completo de nuestro entendimiento humano, porque aunque al principio les daba algunas imágenes muy pequeñas relacionadas con la gracia, realmente una ilustración mucho más cercana es una que tomó del pastor Charles Swindoll. Y quiero que me presten mucha atención a esta. Él mencionaba lo siguiente. Solo pensarlo, sabiendo para dónde va todo, es fuerte, les digo. Piensen que alguien asesina a su hijo, a su hija de 4, 5, 6 años. Y ese asesino es capturado por la policía. Pero resulta que usted se presenta allí y tiene la posibilidad de tomar la decisión final acerca de lo que se hace con esa persona. Si usted pide la pena de muerte para él, eso se llama venganza. Si usted dice, lo entrego a la justicia, que se haga un juicio con él, que se aplique la ley que está establecida, eso se llama justicia. Pero si usted intercede por él, pide que sea absuelto de todo cargo, le perdona, lo lleva a su casa y además lo adopta como hijo y lo trata como tal, eso es gracia. Eso es gracia. Absurdo para cualquiera que lo piense, incomprensible para la mente humana. Eso es realmente gracia. Y con todo y eso,
es una muy pequeña pincelada o imagen de la gracia que Dios derramó por medio de su Hijo sobre todos nosotros. ¿Y por qué una pequeña pincelada? Porque aunque la situación que planteo como ejemplo es muy fuerte para cualquiera de nosotros, tengamos presente que el pecado no se mide, o las faltas no se miden por quién lo comete, se miden por contra quién se comete. No es lo mismo que yo le diga una ofensa, una vulgaridad al vecino o al pasajero de un bus, que llegue a decírsela a un teniente del ejército, o que llegue a decírsela al presidente o al rey en donde aún hay monarquía. Creo que todos entienden la situación, ¿cierto? Mi castigo es diferente con cada uno de ellos. Y de nuevo, varía o se agrava según la persona a la que dirija mi ofensa. Entonces, como todos pecamos, todos nosotros pecamos contra un Dios infinito, la consecuencia o castigo por dicha falta, por dicho pecado, debe ser infinita. De ahí que solo nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, podía dar esa paga infinita por nosotros. Espero que me sigan acá, ¿sí? Que no se me hayan quedado. Entonces, si Dios está dispuesto a mostrar su gracia sobre la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, si es capaz de inclinarse a derramar su amor sobre nosotros, ¿quién soy yo para considerar que soy tan malo que ese amor infinito de Dios, es decir, su gracia, no puede cubrirme, no puede limpiarme y salvarme? ¿O no es lo suficientemente poderosa para hacerlo? Dejemos de dudar de la gracia de Dios en nuestras vidas, dejemos de considerarnos tan malos o pecadores que no merecemos de la gracia de Dios, porque es precisamente eso, un regalo y favor que no merecemos. Si lo mereciéramos, sería salario o recompensa, pero no gracia. Entonces, esa es nuestra primera enseñanza. Por otra parte, algunos, por el contrario, se encuentran en el extremo totalmente opuesto. También olvidan que es gracia, que es un favor inmerecido y que, como les explicaba, no hay forma siquiera de poder pagarlo o compensarlo. Y viven su día a día con orgullo. Viven mirando con altivez a los demás, considerando que Dios les dio vida eterna porque son mejores que los otros, o porque aunque saben que son pecadores, creen que su corazón es más puro y más inclinado a Dios que el de la gente a su alrededor. Miran con desdén a aquellos que rechazan el evangelio o no conocen a Cristo y les consideran inferiores o menos dignos de misericordia. Solo ven sus pecados y su vana manera de vivir, pero olvidan que de allí precisamente es donde fuimos rescatados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él no nos dio vida, no nos dio salvación cuando nosotros estábamos santificados y glorificados. Él nos dio vida cuando estábamos en lo más profundo de la porquería, de nuestro propio pecado. Y esto nos lleva precisamente a la segunda enseñanza. La gloria de la gracia que me fue dada corresponde a Dios. En ocasiones nosotros somos como el fariseo orando allí en el templo de pie, mientras el publicano ni siquiera levantaba la cabeza. Y quiero que lo leamos un momento para recordar la situación. Vamos allí a Lucas 18, por favor. Entonces, pueden buscarlo. Yo tomo aquí un sorbito de agua. Lucas 18, versículo 9. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es que el humillarnos nos dé salvación.
es que el humillarnos es un reconocimiento de nuestra condición y de la necesidad que tenemos de perdón y de un Salvador. Pablo decía, y está allí en 1 Corintios 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y recordemos lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. Este versículo no lo tengo para compartirlo allí en pantalla. Lo leo acá. Es Daniel 4, versículo 30 y 31. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿A quién estaba dando la gloria el rey Nabucodonosor? A lo que él tenía, a lo que él podía, y la gloria era para él. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y si conocemos la historia, de inmediato lo perdió todo y se fue a comer incluso con las bestias en el campo, porque ya no tenía nada. En resumen, y estos versículos es para que tengamos presente que no tenemos nada de que gloriarnos. Todo lo que somos lo debemos a Cristo. Nuestra vida aquí, nuestra vida eterna es un regalo de Él. No es resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo o de nuestras supuestas buenas intenciones. Claro que debemos trabajar, pero ¿quién te da la vida? ¿Quién te da la salud para hacerlo? Las capacidades y los talentos. Todo lo hemos recibido de Dios. Primera Corintios 4:7 nos lo sigue confirmando. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, es un privilegio inmerecido, no es un derecho inalienable. No lo disfrutemos con arrogancia ante los que no lo han recibido o ante aquellos que lo han rechazado. Y cerremos esta segunda enseñanza con una porción de la Escritura que es muy, muy clara al respecto. En pantalla tenemos el versículo 6, pero aquellos que tienen allí su Biblia, me gustaría que leyéramos desde Efesios 1, versículo 3, por favor. Estoy un momentico ahí que veo algunos buscando. Ok. Entonces, Efesios 1, vamos a leer del versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Hizo todo esto para qué? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación que nos da Dios es por su gracia. Preparó todo para que pudiéramos tener vida eterna, pero todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia, no de la mía, no de mis méritos, no de mis logros, es para darle la gloria a Dios. Entonces, tenemos las dos primeras enseñanzas. Estoy seguro en la gracia que me fue dada. Y la segunda, la gloria de la gracia que me fue dada no me corresponde, le corresponde a Dios. Y la tercera enseñanza, la gracia que nos fue dada nos hace libres. Vamos a Juan 8:31, por favor. Listo. Dice la palabra de Dios. Un momentico ahí extra. Las pocas pantallas que veo. Bueno, dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Jesucristo es Dios, que nosotros somos pecadores, que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte,
pero que Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Jesucristo, Dios hombre, vino a ocupar mi lugar y a pagar por mis pecados y a derramar su sangre para limpiarlos allí en la cruz, resucitando el tercer día y demostrando que era Dios mismo. Esa es la verdad y es la verdad que nos hace libres. A lo largo de toda la historia, vemos cómo el mundo ha enfrentado batallas y guerras, una tras otra, por obtener ¿qué? Su libertad. Y aunque en Colombia lamento reconocer que no somos tan patrióticos como en otros países, y es triste cuando uno ve ese fervor con el que se celebra en otros lugares. En general vemos eso, vemos cómo se celebra el Día de Independencia Nacional por todo lo alto en cada lugar del mundo. ¿Por qué? Porque todas las personas desean su libertad. Por experiencia y por confirmación en la Escritura sabemos que todos éramos en algún momento esclavos del pecado. Podemos verlo en Romanos 6. El tema es que nosotros pecábamos una y otra vez. Y aunque en algún momento siquiera llegáramos a pensar en que eso que estábamos haciendo estaba mal o que era muy sucio, volvíamos una tras otra a lo mismo. Éramos esclavos del pecado. No podíamos apartarnos de él, no podíamos dejar de estar presos en sus garras. Y les pongo otra situación más para darles ejemplos claros de todo esto y que podamos relacionarlos mucho más fácil. Un borracho, un alcohólico, dice que tiene libertad. Él dice que es libre de tomar sus decisiones y hacer lo que quiera, que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y se burla incluso de la vida que en Cristo le ofrecemos porque dice que quedaría esclavo de Dios. Dice que es libre y que no quiere ser esclavo de nadie. Ese borracho tiene una botella en sus manos. ¿Es realmente libre de decidir por cuenta propia? ¿O lo que vemos es que es esclavo de ese pecado y finalmente va a tomar de ese alcohol sin poder detenerlo? Eso es esclavitud al pecado. Y de igual manera podríamos mencionarlo con temas de impureza sexual, cuando se hace clic donde no se debe, cuando se abre a imágenes que no corresponden, cuando se tiene compañía con quien no es debido. Podemos mencionarlo con mentira, podemos mencionarlo con robo, con orgullo, con lo que sea. Si se es esclavo del pecado, se es esclavo del pecado y estás allí. Tú no controlas, no eres libre. Vas a regresar a la misma porquería una tras otra vez. Y aunque muchos podrían decir, bueno, pero es que uno deja la esclavitud al pecado y pasa a ser siervo, es decir, esclavo de Dios. Y la palabra también lo confirma. Sí, pero allí en ese servicio, aunque esclavos de Dios, somos libres. Ya podemos tener una botella en las manos y decidir si la abrimos o no, si tomamos o no. Somos libres para tomar la decisión de mentir o no hacerlo. Y podemos hacerlo porque estamos fortalecidos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos fortalece. Somos libres porque aunque obedecemos los mandamientos de Dios y su palabra, lo hacemos lo hacemos sabiendo que es realmente nuestro propósito, que es la razón de nuestra existencia en este mundo. Y no lo hacemos en temor, lo hacemos con gozo, sabiendo que es lo mejor para nosotros mismos. Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo, nos rescata de esa pasada manera de vivir y nos invita a una nueva vida, nos da su gracia y nos regala vida eterna, nos libra de todo lo que nos oprimía. Pero ¿qué sucede en muchos casos? Seguimos con temor. Jesús lo menciona 12 veces en los evangelios. Dice, no temáis, no teman. ¿Y por qué lo repite tantas veces? Porque nosotros olvidamos que su gracia nos fue dada y seguimos temerosos de si hemos pagado todo, de si hay alguna deuda pendiente, de si estamos andando de una forma agradable a Dios, de si estamos agradando a los hombres, de si estamos cumpliendo lo que otras personas nos imponen respecto a nuestro andar diario, temiendo de cada detallito en nuestras vidas. Terminamos entrando en legalismo. Si Cristo murió por nuestra libertad, ¿cómo vamos nosotros a vivir esclavos aún del pecado o del legalismo? Dice Romanos 6, desde el versículo 12, está allí en pantalla. Les doy un momentico. Dice,
Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, no podemos seguir viviendo como si fuéramos esclavos del pecado. Debemos vivir sabiendo y siendo libres por la gracia. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y disfrutar de la nueva vida que nos fue obsequiada. Debemos despojarnos del viejo hombre, como dice allí Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y respecto al legalismo, debemos dejarlo igualmente a un lado, tanto en su juicio como en su práctica. Y me explico al respecto. Vivimos tantas veces temerosos de si lo que hago será mal visto por alguien, que no disfruto mi libertad. Y por otra parte, vivimos tantas veces queriendo que los demás sean más como nosotros o sean más santos, que criticamos su forma de vivir y las decisiones que toman. Que si hago arbolito de Navidad o pesebre de Navidad es pecado o no es pecado, que si como morcilla o rellena es pecado o no, que si tomo vino no lo tomo, que si oro de rodillas o de pie, que si canto una alabanza, un himno, un cántico, que si es enérgico, que si es con batería, que si es con guitarra. Vivimos preocupados por cada cosa que hacemos y criticando, juzgando al hermano por cada cosa que él hace. Eso no es libertad. No es la libertad que nos fue dada en Cristo Jesús. Eso es legalismo. Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Primera a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es correcto, no podemos ser piedra de tropiezo para los hermanos. Debemos cuidar nuestro andar para que ellos no caigan. Pero una cosa es estar cometiendo un pecado y otra muy diferente es estar cumpliendo normas impuestas sin ningún fundamento bíblico por aquellos a nuestro alrededor o por nosotros mismos. Como les decía, nuestro Señor nos confirmó varias veces que no debemos temer. Vivamos la vida reconociendo que nuestra salvación es por gracia y no por completar obras o vivir al nivel impuesto por la sociedad o congregación. No seamos como los escribas y fariseos que iban poniendo cargas cada vez más pesadas al pueblo supuestamente para acercarlo más a Dios. O como algunos judíos, lo vemos allí en Hechos 15, que exigían circuncisión a los gentiles para que pudieran ser salvos. Cuando en Romanos lo que encontramos es que aquí lo tengo en pantalla, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O estamos en lo uno o estamos en lo otro. Pero si realmente hemos recibido la gracia de Dios nos fue dada, no intentemos andar en obras. Sí, andamos obedeciendo a Dios, andamos cumpliendo su palabra, andamos en un camino de santificación diaria, pero no andamos en obras para asegurar nuestra salvación o para confirmarla o para no perderla. No, eso no es libertad. Entonces, hermanos, hemos sido libertados. Vivamos libres, obviamente, como les decía, en obediencia a la palabra de Dios, pero no en temor de cada cosa, ni en juicio respecto al andar de los que están a nuestro alrededor. Y la última y cuarta enseñanza: la gracia que me fue dada debe ser compartida. Hermanos, así como hemos recibido gracia, debemos dar de gracia. Como hemos recibido de gracia, debemos dar por gracia. Mateo 10, versículo 8, la parte B dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay una oración que en ocasiones llevo al Señor, y es que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo, lo debo a Él, y es gracias a Él. Todo lo que está en nuestras manos pertenece al Señor. Nosotros lo administramos, no nos pertenece. Y como acabamos de leer hace un momento en 1 Corintios 7, todo lo que tenemos lo hemos recibido. Entonces,
¿Por qué nos cuesta tanto compartir las cosas o separarnos de algunas cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto compartir nuestro tiempo? ¿Por qué nos cuesta tanto compartir nuestras habilidades, los talentos? ¿Por qué nos cuesta compartir sobre todo las cosas materiales? Nada nos pertenece. Dios lo ha puesto para que lo disfrutemos, sí, para que lo administremos, pero nada es nuestro. Todo ha sido dado por gracia y de igual manera lo debemos dar. Ahora, lo que somos lo debemos igualmente a Cristo. Ya leímos que por la gracia de Dios soy lo que soy. Si yo soy un hijo de Dios, si soy salvo, si tengo vida eterna, ¿por qué la guardo solo para mí? Es un regalo infinito que es para toda la humanidad. ¿Por qué lo guardo entonces solo para mí? ¿Por qué olvido compartirlo con los demás? El regalo de la salvación debo compartirlo con todas las personas por medio de las buenas nuevas, por medio del Evangelio. Y saben, un detalle muy interesante que no había apreciado, pero que precisamente en esta semana el Señor me mostró, y todavía sigue siendo un misterio para mí. A los hombres nos fue dado el privilegio de compartir el Evangelio, no fue dado a los ángeles. Si nosotros vemos el caso de Cornelio, no Martínez, no tienen a mirarlo, es otro cuento. Si vemos el caso de Cornelio allí en Hechos 10, vemos que un ángel se le apareció a Cornelio, le habló claramente, le dio noticias de parte de Dios, le dio indicaciones con detalles, pero no le compartió el Evangelio, sino que le dijo que llamara a Pedro y que Pedro sería quien le diría qué debía hacer. Leamos desde el versículo 3 que está allí en pantalla. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y si seguimos leyendo, vemos cómo desde el versículo 36 Pedro les predica el Evangelio y ellos creen y reciben el Espíritu Santo. Ahora díganme, si ya se había aparecido el ángel, ¿no era más sencillo que el ángel de una vez le explicara el Evangelio a Cornelio? Lo que les digo, para mí es un misterio todavía. Pero si Dios lo determinó de esa manera, ¿quién soy yo para omitir ese privilegio que nos fue dado a los hombres? Entonces, hermanos, la gracia que nos fue dada es para compartirla. Nos fue dado ese privilegio y no podemos quedárnoslo como si fuera propio y privado. Esa gracia, el amor de Dios, la salvación que viene por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, debemos compartirlo con cada persona que podamos. Las 4 enseñanzas que espero nos queden el día de hoy entonces son: estoy seguro en la gracia que me fue dada. La gloria de la gracia que me fue dada corresponde a Dios. La gracia que nos fue dada nos hace libre o libres. Y la gracia que me fue dada debe ser compartida. No dudemos de la salvación que nos fue dada. Rechacemos las mentiras del diablo cuando nos quiere hacer creer que somos o hemos sido tan malos que no somos merecedores de la salvación y vida eterna que nos fue dada, porque nos fueron dadas por gracia. Y sí, el diablo tiene razón, no somos merecedores de ella, pero precisamente es gracia. Igualmente, no nos vanagloriemos ni nos enorgullezcamos por ser salvos. La gloria y el honor son para y de Dios, de nadie más. No vivamos como esclavos aún del pecado, pero tampoco nos hagamos esclavos ni esclavicemos a alguien con nuestras prácticas o formas de vivir la vida. Eso siempre y cuando obviamente la vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Y recordemos que siempre debemos compartir esa gracia, no solo la salvación, sino todo lo que nos ha sido dado por gracia, lo debemos compartir de igual manera. El mundo necesita de la gracia de Dios y si tú la tienes, si tú la recibiste, si tú ya estás gozando de ella, Dios está esperando e incluso ordena en su palabra que la compartas. Y si tú que me escuchas hoy, por el contrario, estás deseoso de saber cómo obtenerla, te pido que me acompañes en una breve oración, es hablarle a Dios
con sinceridad allí desde donde estás. Y si quieres, me buscas luego por el contacto de la iglesia, por el chat de Zoom, o si deseas que conversemos para aclarar las dudas que tengamos. Pero acompáñame, si nunca lo has hecho, acompáñame en esta oración de cierre. Bendito Dios, Padre amado, reconocemos nuestra condición de pecadores, reconocemos que hemos pecado, que la paga del pecado es muerte, como lo afirma tu palabra, Señor, y que no hay obras que nosotros podamos ejecutar, cumplir, para hacernos merecedores de morar contigo por toda la eternidad, Señor, de tener acceso al cielo, a tu trono. Reconocemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, quien es Dios mismo y quien se revistió de humanidad para venir a ocupar nuestro lugar allí en la cruz, para derramar de su sangre, para perdonar nuestros pecados. Y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el único que puede darnos vida eterna, quien resucitó al tercer día para demostrar su poder y confirmar que era el Mesías prometido. Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí oyendo, te pido por cada persona que en este momento pueda estar elevando esta oración por primera vez ante ti, para que seas tú redarguyéndole de pecado, para que seas tú permitiéndole que tenga arrepentimiento y reconocimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como su único Dios y Salvador. Lo pongo ante ti y te pido que derrames de tu gracia, de igual manera que lo has hecho conmigo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas, que nos ha hecho libres, que nos mantiene seguros sabiendo que estamos en tus manos y que tenemos una eternidad asegurada a tu lado. Y ayúdanos y fortalécenos, Señor, para que podamos disfrutarla con prudencia, Señor, y compartiéndola con diligencia, Señor, ante cada persona que aún no disfruta de ella. Te alabamos y te bendecimos solamente a ti, Padre Celestial. En nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, pues muchísimas